Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. El video de la discordia sigue siendo motivo de comentario en la ciudad de Limpio. Aunque no lo crea, entre los consultados por este equipo periodístico hay una mayoría que tolera al intendente Ángel Gómez Berlangeri, protagonista de las imágenes en las que aparece con una funcionaria a quien contrató hace 2 años y con quien habría mantenido relaciones sexuales en 2 ocasiones en esta municipalidad. Principalmente las mujeres en este sondeo fueron las más duras con la denunciante. Yo tengo 65 años, nací y hasta ahora vivo todavía, gracias a Dios. Soy limpeña de corazón. ¿Conoce a la gente de Berlangeri? Le conozco. ¿Y qué no se pasó acá, doña? Porque en la oficina tuvieron sexo. En la oficina, pero escúchame mi amor. En este caso, como mujer te voy a hablar. Me denigró, ¿cómo se dice? Oremos ti, orecuñame, porque las mujeres somos las que aceptamos. Pecuñala oyabuga. Ahí la intendente. No es el intendente. No es porque sea intendente. A nosotras las mujeres, si no nos gusta, nadie nos obliga. Nadie le va a obligar si a ella no le gusta. Eso es lo que yo digo. Doña, para vos, entonces el intendente no metió la pata. No. ¿Fue la mujer? La mujer. La mujer el que metió la pata. Porque IQ acoso. Ella lo que alzó la pollera. No, el tipo no le va a obligar. No hay por nada, pero. ¿Ya castigo por ama? Vale, más si vengo. Porque oficina pues ya poja video. Iba ahí con la upea, iba ahí, pero y gusto me pone algo, me cuñala. Porque le ando gustando, si me conté ya, pues ahí ese tal cosa. ¿No les afecta a ustedes? No. ¿Y te parece que tiene que renunciar al intendente o está bien con el permiso, doña? Está bien con el permiso. No es necesario que renuncie. Lo que hizo su problema es otro. El trabajo es otro. ¿No te parece? Doña, ¿y si fue en la oficina la intendencia, doña? Eso es su pecado, el único pecado que tiene. ¿Te parece a vos? ¿Y que haya grabado, doña? También, pero eso es intimidad Quería experimentar Pero, lo que otro hace también. Pero supuestamente ya no estaba enterada. Ay, pero supuestamente. Ve amigo, ve cuñago está ahí poniendo ahí, doye cuay con la viola hazo ni va. Oreo. Apio mala responsable, Gina. A la responsable lo vea porque andas ahí con menor de edad, ve cuñay. De todos, solo 3 personas se animaron a pedir al intendente de Limpio que presente su renuncia. Se afecta porque se sala y se la pisa cuña por ahí en la yaja. ¿Cómo renuncian a doña tapa y ponama permiso de 20 días o me chupé la concejalía? Para mí tiene que renunciar. Y nosotros como ciudadanos, en este momento Piquetecue corresponde al distrito de Limpio. Lo que pedimos generalmente hace mucho tiempo atrás es la rendición de cuentas de las autoridades. Falta transparencia. Totalmente. Hay una rigidez en el tema de dar las informaciones. Le hace falta combatir contra la corrupción. Hay mucha corrupción. ¿Y eso está dentro de la municipalidad? Está dentro de la municipalidad. ¿Entre el intendente y los concejales o separados? No, juntos. ¿Todos juntos? Sí. Acá hay mucha anormalidad en cuanto a la corrupción. El recorrido no terminó aquí. En Limpio también encontramos a personas que no se enteraron de la difusión de un video sexual que involucra al intendente de la ciudad. No sé nada. ¿No te enteraste? No sé nada yo. Ahí la chica de allá lo que sabe muchas cosas. Pero no ni enteré, Yo no sé nada de eso. ¿No te enteraste del video, doña?
No. ¿Tampoco viste que el intendente salió en un video que recorre por WhatsApp? He visto, ¿verdad? Pero es cosa privada. No sé nada, amigo. ¿De qué se la video? ¿Eh? Se la video. ¿Das el 6 vez? ¿De quién te la viene? No, ¿es en tú? ¿En dónde? Hablando de opinión ahora. Ah, Hay que renunciar, ¿no? O pesa todo putano. va, vos amigo. Dai quay. Mientras cada uno saca su conclusión de este caso que tomó estado público, la Fiscalía Interviniente tiene un plazo de 6 meses para investigar y presentar una acusación formal contra el intendente con permiso por 20 días, como le concedió la Junta Municipal de Limpio. Buenas noches. Entrar a comentar lo que decían esta gente. Realmente lo siento como paraguayo. Lo siento porque ustedes vieron la respuesta que daban las mujeres y algunos varones con respecto a lo ocurrido en el despacho del intendente municipal de Limpio. A esto yo le quiero llamar 7%. ¿Por qué le quiero llamar 7%? Porque si la inversión en educación hubiese sido 7% del Producto Interno Bruto, como es en los países que buscan su desarrollo realmente, Paraguay invertiría unos $1.000 millones más rumbo a ese 7%. Y yo les aseguro que si Paraguay hubiese invertido o se invierte hoy en 20 años, ocurre lo mismo. Y Diego Martínez se va a hacer la misma requisitoria a toda esa gente de Limpio. Las respuestas, no solo el tono, sino la forma de hablar va a ser distinta, sino las respuestas van a ser distintas. Gran parte del motivo de esa respuesta es producto de la baja inversión en educación, es decir, rayando la ignorancia. Por lo demás, ustedes vieron cómo las mujeres condenan más a la mujer que al intendente. Diego nos va a contar cómo fue eso, pero es lamentable ver, teniendo en cuenta que esta chica se iba a trabajar creo que por un sueldo de 1 millón, no sé Diego si fue 1 millón. 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. Imagínense, perdió la dignidad por 1 millón de guaraníes y estas mujeres limpeñas le ven y le juzgan de esa forma. Realmente lamentable. Y esto hubiese ocurrido en cualquier ciudad del Paraguay. Yo no sé si en Asunción, que tal vez el nivel de educación sea un poco más alto, hubiese ocurrido, o en Villarrica hubiese ocurrido algo parecido, o en Encarnación hubiese ocurrido algo parecido, tal vez en Coronel Oviedo, que ya son lugares donde la educación ha mejorado bastante en el Paraguay. Pero yo le llamo a esto 7%. El problema de Limpio se llama 7%. No puede ser, imagínense ustedes que Barack Obama hace esto y filma en el Salón Oval de la Casa Blanca. Es cierto, es un país de primer mundo, pero podemos llegar a parecernos a ellos. Por lo menos indignarnos. No terminar culpándole a esta pobre chica que probablemente para proteger ese 1 millón de guaraníes por mes, 1 millón de guaraníes por mes se dejó hacer eso en el despacho del intendente. Y la prueba de que ese amor propio ha sido tocado es cuando empieza el video, el intendente le está besando a ella y cuando se da la vuelta y mira hacia atrás, o mirando a ver si le estaba observando desde atrás, ella se limpia la boca. Y finalmente entonces ella es la que tiene la culpa. Diego Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, señora, señor. Hemos hecho este recorrido para hablar con los pobladores, comerciantes. 4 barrios son los que hemos recorrido, por ejemplo, 4 Vientos, estuvimos en Piquetecué, Centro, San José y otras comunidades de Limpio. Hablamos con los comerciantes del mercado de Limpio, zona céntrica también, y por lo tanto lo que hemos compartido con ustedes es una visión de diferentes lugares de Limpio, una mayoría respaldando al intendente. Increíble. Bueno, para hablar de esto hemos invitado a la presidenta del partido Cuñapirendá, la señora Lilian Soto. Lilian, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, a vos y a quienes ven el programa. Bueno, antes que nada te voy a preguntar lo que acabamos de ver. Te vi mirando con cara de pocos amigos lo que decían los limpeños sobre el acto ocurrido en la municipalidad. ¿Qué opinas de eso? Bueno, observé no solamente eso, sino todo lo que en estos días
se estuvo debatiendo en las redes sociales, en diversos ámbitos también, y creo que nos va mostrando varias cosas, las expresiones que estamos escuchando. Por una parte, acabas de mencionar uno de los elementos centrales. Cuando no hay educación, cuando no hay información, cuando no hay pensamiento crítico, cuando no hay análisis, por supuesto que existen todas las condiciones para que se produzca esto, que es la reproducción de un sistema de dominación. Y esto que se está reproduciendo, donde las propias subordinadas, las propias dominadas, las propias excluidas reproducen los argumentos que les están subordinando, no ocurre solamente en el sistema machista y patriarcal, ocurre también en el sistema clasista, en el sistema homofóbico, en todos aquellos en donde los pensamientos discriminadores que inferiorizan a ciertos grupos se reproducen y justifican el sistema. Y cuando quienes son sujetos o sujetas de la dominación, de la subordinación, reproducen los argumentos, está cerrado el círculo de la dominación. Por eso cuesta tanto hacer que se rompa lo que es el sistema machista y patriarcal en nuestra sociedad. Por eso hay tanta violencia, por eso hay feminicidios, por eso no se comprende que cuando hay abuso de poder, cuando una persona tiene poder sobre otra y utiliza ese poder para requerirla sexualmente a la otra persona, se trata de una forma de violencia, y una forma de violencia que está penada, se llama acoso sexual, y el acoso sexual está hoy penado como delito en nuestro Código Penal. Entonces, todos estos elementos son los que tienen que ser discutidos a profundidad en nuestra sociedad. Este tipo de casos, que no es el único, hace poco tiempo tuvimos el caso de una mujer que tiene como profesión el modelaje, que denunció al juez que tenía su causa, la causa de su niño, a quien le estaba pidiendo, para quien estaba pidiendo prestación alimentaria, lo denunció por acoso, es decir, una persona con poder sobre otra. ¿Y en qué se fijó la gente o cuáles fueron los argumentos? ¿En qué tipo de profesión tenía ella? A partir de una serie de inferencias, entonces comenzaron a culpabilizarla a la víctima. Y es lo que estamos teniendo hoy en nuestra sociedad. ¿Qué se puede hacer? Ahora, yo soy de la teoría, Lilian, de que mientras no se invierta más en educación, todo será en vano. Porque es como que vos trates de cargar una palangana que tiene agujeros. El agua se va a volver a escurrir y no se va a llenar nunca. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Es el elemento central, pero hay que discutir qué educación. Porque si no educamos en género, en lo que significa que se construyan sobre las características biológicas de las personas, una serie de supuestos atributos, de supuestas condiciones, supuestas capacidades, vamos a seguir teniendo abuso de poder. Si vos educás a la gente planteándole que tenés un lugar en la sociedad en razón de tu sexo, que tenés que ocuparte de la casa, que tenés que ocuparte de los hijos y las hijas, que tus tareas naturales son responsabilidad tuya, el cuidado, que no podés participar en política porque vos tenés que estar en la casa y no participando ahí, y hoy tenemos menos de 20% de mujeres en los espacios de poder. Entonces, desde donde se hacen las políticas públicas no se abordará todo eso, y para que se pueda romper eso hay que hacer una educación en género. Y ese es uno de los grandes aspectos, como también hay que hacer una educación crítica con respecto a los modelos que tenemos en una sociedad como la nuestra, donde la explotación laboral es algo de todos los días, donde un presidente de la Unión Industrial Paraguaya se da el lujo de decir que se va a discriminar a las mujeres porque las empresas van a ser corresponsables de la crianza, cuando es lo que sucede en todo el mundo. Porque las tareas de cuidado no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, ni de las familias. Son tareas de las familias,
las empresas, la comunidad y el Estado. ¿Por qué? Porque que un niño, una niña se convierta en un ser social nos interesa a todos y a todas. Entonces la empresa tiene que ser corresponsable. Y hoy nada más y nada menos que el presidente del principal gremio de industriales de nuestro país está amenazando a las mujeres con que se las va a contratar más. Es decir, estamos hablando de sistemas de dominación, de explotación, que están basados en pensamientos y también en cuestiones estructurales, porque quien tiene el poder económico define eso. ¿Y cómo lo va definiendo? Colocando ciertos elementos. Entonces, si los hombres son los únicos que están en el poder político, ponen las reglas. Hasta hace menos de 100 años, 50 y un poco más de años, 1961 las mujeres no votábamos en nuestro país. No, de hecho, en el continente, el siglo XX, y hasta se empezó a votar. Imaginemos lo que significa esto, y voy a contar una cosa porque me parece importante que sepamos toda la lucha que hubo que hacer y que tenemos que seguir haciendo para que este tipo de cosas no se den. Recién cuando se cambia el Código Penal en 1993, el violador no estaba perdonado por casarse con la mujer a la cual le violó. Y si le violaba a una mujer casada, entonces había más pena para el violador porque estaba afectado el honor del marido, no el cuerpo de la mujer violada. Entonces esas eran las reglas que hoy continúan existiendo como reglas no dichas. El acoso sexual no es algo que hoy simplemente estamos viendo. Voy a dar un dato. En el 2010 la Secretaría de la Función Pública, cuando yo estaba como titular de la Secretaría, hizo una encuesta a una muestra de más de 1000 funcionarios, válida para todo lo que es el espectro del funcionariado público. 12% de mujeres dijeron que sabían o habían sido objeto de acoso sexual en la función pública. 1 en cada 10. Las que dijeron. Hay muchas que no lo dicen. Ahora, acoso, Lilian, ¿es una ponderación o es algo más concreto? Un abordaje más concreto. El acoso es claramente cuando una persona con poder o influencia, con capacidad de decidir sobre otra, la requiere sexualmente, esa persona no lo quiere, no tiene ningún interés. Una persona o incluso, que pondera a la otra con la cual trabaja, ¿no es todavía acoso o ya es acoso? No estamos hablando de la cuestión de ponderación, de trato entre iguales. En el trato entre iguales puede existir molestia y entonces se puede llegar a convertir en acoso. Pero el delito de acoso es cuando hay jerarquía o influencia de una persona sobre otra. Es decir, yo puedo decidir sobre vos. Entonces, si te requiero sexualmente y vos no accedes, mañana te despido. Esa es la lógica. O yo puedo decidir sobre tu caso. Soy el juez, soy la jueza, puedo decidir sobre tu caso, te requiero sexualmente, vos me decís que no y fallo en contra tuya. Entonces es muy clara la cuestión del acoso. Hay que entender eso porque estamos hablando de relaciones de poder. Quien tiene poder, acoso. Pero es clarísimo. A ver, si yo soy el intendente o la intendenta y alguien es mi subordinado, subordinada, depende de del sueldo que yo decido que se le pague o no. Decido su contratación, la requiero sexualmente y en mi despacho no tiene otro nombre. Eso es clarísimo y claro, creo que la definición clásica del poder es toda acción que pueda tener la posibilidad de que una persona o varias personas hagan algo o dejen de hacerlo. Así mismo, y en este caso o en cualquiera de los casos de acoso laboral es cuando existe una situación jerárquica que te permite decidir sobre el trabajo de otra persona. Entonces, perfecto. Las cuestiones están, creo que, muy claras en nuestra sociedad. Hoy tenemos que debatir este tema, tenemos que debatirlo porque si no existe este debate no se cambia. Nosotras estamos colocando todos aquellos temas que son los que históricamente se han negado, le han negado visibilidad a estas cuestiones. Existen varones porque hay varones que pelean por la igualdad, hay varones feministas. El feminismo es pensar en la igualdad. Yo soy uno de ellos. Entonces, bienvenido a Cuñapurendá, si es que también sos socialista y ecologista. No, eso no. Porque mira que somos tres cosas, socialistas, feministas y ecologistas. No, vos sabés, Lilian, que yo creo que el mundo hubiese avanzado más rápido si la mujer hace 500 años tenían los derechos que tienen hoy. Pues es una lucha dura.
esa es la realidad. Es una lucha bastante desigual también. Pero que ha avanzado mucho ¿Por qué últimamente? es desigual? Y es desigual fundamentalmente porque todo este pensamiento de la mujer inferior, la mujer que se debe ocupar de su casa, la mujer objeto, es un pensamiento que se transmite por todos los espacios donde se transmite el pensamiento. Se transmite en la familia, en la iglesia, en los medios de comunicación y se transmite en las instancias educativas. Claro. Y ese tema, Lilian, de que el Papa dijo, no una vez, dijo varias veces, en nuestro país dijo por lo menos 3 o 4 veces, de que la mujer paraguaya es la mujer más valiente de América. No, dijo otras cosas que son terribles porque uno puede dar ese discurso, pero cuando hace de paradigma a María pasiva, sumisa, entonces tenemos la reproducción. Cuando se utiliza un paradigma de esas características. ¿Quién usó? ¿El Papa? El Papa, sí. Claro, ¿Cómo fue eso? El Papa católico. Y lo dijo yo no en esos eso. términos. Pues yo sí, porque escuché todos los discursos, porque justamente la iglesia o las iglesias son aquellas que más reproducen todos los pensamientos de subordinación de las mujeres. Hasta hace muy poco tiempo, cuando se casaba un hombre y una pareja en la iglesia, ¿qué se decía? Se decía, mujer, seguile y obedecele a tu marido. Hombre, respetale a tu mujer. Cierto. Entonces, esos son pensamientos de subordinación. Cierto. Así que creo que todas estas cuestiones son las que tenemos que discutir. Y ahora ya no se dice más, ¿no sabes? Porque yo no registro, digo. El último casamiento al que asistí creo que no lo tenía ya como no lo tenía. Un elemento. Sí, Diego. Quería dejar picando una pregunta. Si este video como otro, que donde se ve a un político teniendo relación sexual porque se viralizó este video, finalmente deja, vos en tu carácter de ex ministra de la Función Pública, que estuviste en la municipalidad y estuviste en otros cargos importantes, ¿esto realmente visualizó finalmente lo que ocurre dentro de muchas instituciones políticas públicas, de que las mujeres en un alto porcentaje ingresan o no cumpliendo favores con el intendente? Bueno, yo creo que uno de los elementos centrales de todo lo que ha sido la perversión de la administración pública se basa en que en lugar del mérito existían otros elementos. ¿Y cuáles eran esos elementos? El prebendarismo, el favoritismo, de cualquier característica. Es decir, podía ser favoritismo por partido político, había obligación de ser colorado para afiliar, para entrar al sector público hasta hace muy poco tiempo. La cuestión de relación de amistad, los amigos, las amigas, las relaciones personales, interpersonales, alguna persona pariente, podía ser de cualquier característica la relación. Entonces, claro que eso primó. Y eso primó durante mucho tiempo y se convirtió en algo normal en el sector público. Hasta tanto no se planteó todo lo que hace el proceso de profesionalización difícil de lograrlo, que hasta hoy continúa. Se están llevando adelante algunos de los pasos. Para que uno cambie todo eso, se profesionaliza el sector público, se establecen los mecanismos. De lo contrario, seguirán existiendo todos estos favoritismos, todo este prebendarismo, todas las cuestiones que hacen a utilizar la influencia por diversas razones, con mi correligionario, con mi amigo, con mi amante, con mi esposa, con mi hijo, con mi padrino, con quien fuera. O sea, Lilian, que te voy a contar una anécdota. En la época de Stroessner había un jefe de personal que cuando iba a entrar una mujer, procedía, ¿verdad? Y una madre que quería que su hija trabaje y sabía de esa condición. Entonces va y le habla y dice, sin un problema, que venga esta tarde a las 6 de la tarde. Le dice, obviamente a esa tarde a las 6 de la tarde no estaba nadie, ¿verdad? Entonces la madre contrata a una prostituta y la envía a las 6 de la tarde. Y el jefe de personal, feliz con la prostituta, que pensaba que era la hija de la señora que vino a hablar con ella. Al día siguiente o días después entra la chica a trabajar y en un momento dado dice que sube por el pasillo y le dice, espera, pues yo no te conozco. Imagínate hasta qué punto llegaba. Se normalizó eso, se normalizó en esa época y continúa siendo normal, porque los pensamientos no se han modificado, el estronismo no se fue, sus pensamientos no se fueron, sus pensamientos de autoritarismo, de discriminación, de homofobia, de machismo y de patriarcado no se fueron hasta hoy. Hay mucho que hacer todavía para cambiar todo eso.
Muchas gracias, Lilian. Gracias a vos. Muchas gracias. Sigan peleando en Cuñapirendá. Lo haremos, lo estamos haciendo Ahora desde hace están en mucho Lambaré y en tiempo. Asunción. En Lambaré y en Asunción con candidatas. Para la Junta Municipal. Y seguimos peleando tanto políticamente como por cambiar el pensamiento. Así es. Gracias, Lilian. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del marketing político, importante en estos momentos de elecciones en nuestro país. Ahora maneja tu dinero de forma mucho más práctica y cómoda con la nueva APP de Tigo Money. Envía dinero a tus amigos de forma más fácil eligiendo desde tus contactos. Descargala desde Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. En otro momento de campaña política muy importante, el marketing político se echa a andar. Está rodando el marketing político. Todos, absolutamente todos. El asesor de Samaniego es un argentino, Freddy Flecha. El asesor de Mario es un español. Bueno, yo creo que Mario tiene más de uno. Un argentino también tiene con él. El de Meyer no conozco que tenga. Pero de todos modos los asesores, Javier Zacarías en Alto Paraná tiene un asesor, creo que es argentino, o por lo menos era, no sé si hasta hoy sigue siendo. Bueno, es importante, porque ahí uno no ve, pero se nota el trabajo de los profesionales en marketing político. Felipe Orozo es un experto en marketing político. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Diego, a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo la campaña? Vamos a hablar de Asunción, que es la que más se ve. ¿Cómo estás viendo el punto de vista? Bueno, hablar un poco de todo, ¿verdad? Nacional, pero básicamente Asunción se va a poner divertido recién ahora. ¿Sí? Entretenida. Los últimos 15 días. Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencido de eso. Sobre todo partiendo de la base que, a ver, eso lo veníamos justamente hablando con unos amigos antes de entrar al canal, ¿verdad? Que uno no ve como mucho contenido en los discursos y en las campañas, contenido en esencia, ¿verdad? En general. Si bien es cierto, y sobre todo yo creo que en la oposición eso como que cotiza el doble, ¿verdad? La necesidad de tener un discurso con contenido. Porque normalmente, y eso también tiene mucho que ver con lo que te viene hablando en estos días de todo lo que tiene que ver con estos escándalos, entre comillas, el electorado de la oposición es distinto a la ANR. Y normalmente lo que se hace son análisis como generales, ¿verdad? ¿Y cuando son perfiles distintos, vos sabés que son perfiles distintos. El votante promedio de la ANR tiene un perfil determinado, inclusive como al ser un partido tan grande, otra vez tienen movimientos internos que se sienten identificados, ¿verdad? Y vos, vamos a hablar de la ANR primero. ¿Cómo ves vos el marketing político de la ANR? Lo maneja Freddy Flecha con la familia Samaniego hace un tiempo ya importante. Yo creo que el Partido Colorado, independientemente de las personas que lo manejan, fue el que más evolucionó a nivel de comunicación política. Desde cuestiones casi nimias, podría decir uno, como tener una versión cachaca o electrónica de su polka. Te digo así, una que vos decís, te suma y suma. ¿Verdad? Porque ataca un segmento. No, pues claro, porque aparte los segmentos están... Siempre fue tratado un partido tan duro, tan esquemático, ¿verdad? Pero de un tiempo, por lo menos hace, te digo, sin temor a equivocarme, por lo menos 5 o 6 años atrás, se animaron a hacer cosas distintas, ¿verdad? De hecho, el hecho de tener una presidenta mujer no es un tema menor, más allá de quien sea, ¿verdad? Tiene una presidenta mujer, modificaron su estatuto inteligentemente cuando se dieron cuenta que necesitaban hacerlo. O sea, uno dice, ¿dónde quedó el Partido Colorado que era tan atacado de conservadores, tan duro, ¿verdad? Yo creo que ellos dieron pasos firmes y eso es lo que hace una evolución en comunicación y en imagen. Y en contrapartida, lo que uno ve en la oposición, ve como mucha cáscara, ¿verdad? Sin mucho vacío, sin mucho contenido, ¿verdad? Y sobre todo, como te dije repitiendo, el electorado de la oposición es mucho más exigente. El electorado de la oposición... y otra vez del Independiente, sin ser del PLRA, el Independiente es mucho más exigente aún. ¿Verdad? No le perdona casi nada a los políticos en los cuales se sienten referenciados. Prefieren votar a otro político, a lo mejor también independiente o también opositor, pero ya no al mismo. Son muy duros. Es lo que ocurre un poco con la Argentina, ¿verdad? Sí. Donde la UCR, por ese mismo motivo, prácticamente desapareció. Claro, y el paralelismo que tiene con el PLRA es casi
da miedo a veces, ¿verdad? Da miedo en el sentido, si yo fuese afiliado al PLRA sería una llamada de atención, ¿verdad? Porque se ve, es un paralelismo terrible, porque termina siendo un partido centenario, tanta tradición, con presidentes que aportaban muchísimo a la democracia argentina y históricamente en la política argentina desde siempre, y apoyando a un outsider, ¿verdad? En este caso a Macri. A Macri, ¿verdad? O sea, convengamos pero no le quedaba otra. Claro, lo mismo también, que el Partido Liberal en Capital. Y sí, eso es lo que te dicen, es claro, yo entiendo que es una cuestión también de supervivencia, totalmente de acuerdo. Pero de hecho, ¿qué pasó antes para que lleguen a esa decisión? Yo voy tratando de evaluar un poco el contexto nomás, ¿verdad? Yo creo que es la debilidad histórica en Asunción del Partido Liberal. Pero sobre todo, por cada votante liberal hay casi 2 votantes colorados. Pero nunca instalaron temas ellos, nunca se diferenciaron, Germán. Porque si, insisto de vuelta, si vos tenés un perfil opositor o tenés un perfil de un partido, tratando de ser un partido que hace las cosas de manera distinta, tenés que instalar temas. Instalar temas implica instalar agenda. No ir a la agenda de la ANR o no ir a la agenda de los medios. Tener tu propia agenda, aunque te duela a veces, y un proceso, ¿verdad? Pero si no sos capaces de generar políticos, y acá también la ANR para mí marca diferencia en generación de liderazgos nuevos, ¿verdad? Porque uno dice, esta última elección, por ejemplo, uno se puede ver en las internas, ganó esa generación que viene empujando, que los colorados dicen generación intermedia o cosas parecidas, gente de 40, algunos no llegan ni a 50 años, que viene empujando desde abajo, ¿verdad? Los intendentes, inclusive los diputados, ¿verdad? Gente que siempre estuvo a lo mejor medio como tapado a lo mejor por los gerontes del Senado, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo es la campaña de Arnaldo en publicidad? Concretamente, ¿qué comunicación hay ahí? Yo creo que en publicidad Arnaldo hace las cosas inteligentemente. Yo le veo una persona con la cual difícilmente alguien se pueda sentar a discutir. De hecho, él no genera luego esos espacios de discusión. Y a mí me parece que es su juego, ¿verdad? Pero la publicidad está como el de los perros. Como uno más de los perros. Y justamente porque genera... Eso se sacó ahora. Claro, porque eso es lo más nuevo, pero en realidad la publicidad es si evaluamos una pieza no podemos dejar de evaluar la estrategia de campaña completa. Porque lo que está debajo del paraguas es una pieza nomás, ¿verdad? Le voy a preguntar a Pato si ¿tenés, Pato, una publicidad de Arnaldo Samaniego? Vamos a ver cómo está. Enseguida nos pone. Claro, y te decía, la estrategia en realidad, lo que yo veo por lo menos sin estar en el equipo de campaña, tengo que aclararlo, ¿verdad? Es que tiene una estrategia bastante fresca en comunicación. Una campaña que nos confronta. De hecho, al ser poder te da ese tipo un poquito de estar en el poder, te da ese tipo de beneficios. Y eso le juega mucho a favor. Aparte, él en su esencia, de hecho, no es un tipo confrontativo, ¿verdad? O sea, vos te pones a dialogar con él y no es un tipo que te va, digamos, a confrontar ni a generar un debate demasiado urticante, ¿verdad? Germán, se ha visto, por ejemplo, a Mario al lado de Yolanda Park en una de las campañas que tuvo, por un lado, pero por otro a Arnaldo con algunas obras que hizo durante su gestión como intendente y ahora con esta frase de uno más de los perros. ¿Van a recurrir ellos en estos últimos 15 días, según tu punto de vista, a lo que es la campaña sucia? La campaña sucia atacándose entre ellos. Eso es un tema que ya lo hablamos, que justamente me preguntaban en las presidenciales anteriores. Vengo de una escuela de marketing político, de comunicación política bastante dura, entre comillas, ¿verdad? Donde te enseñan a curtir la piel antes que nada. Y yo creo que la campaña sucia acá en Paraguay está como medio, el concepto está bastardeado, ¿verdad? O sea, cualquier incitación al debate frontal o mostrando diferencias, que al final por eso es lo que tenés que hacer, ya te dicen, no estás recurriendo a la campaña sucia. O sea, me parece que hay demasiado, hay que curtir un poco la piel, ¿verdad? O sea, si estás en política, me parece que no tenés que guardar pile perenir, ¿verdad? Y eso se da en ambos lados, oposición y nada negro. Yo creo que para mí está bueno que se muestren las diferencias, sobre todo si estás en el papel de que tenés que comunicar lo distinto que vas a hacer o lo que sos, ¿verdad? Para mí, yo creo que la campaña entendida como campaña sucia está demasiado ya, o sea, como cualquier cosa decimos que es campaña sucia. Yo creo que no es tan así, Para mí todavía tenemos mucho para evolucionar en ese sentido. Uno ve las campañas o participó en campañas en otros países y ve que eso es realmente súper duro y ahí tiene que tener mucha piel para aguantar, mucha piel curtida, ¿verdad? Y lo que vemos acá es así Disneylandia para mí, ¿verdad? Discúlpenme que les diga, ¿verdad? Pero para mí vos sabrés también que tener mucha cancha en campañas de afuera es sumamente light, ¿verdad? O sea, tenés que salir a mostrar diferencias. Acá la gente, no, pero vos me estás atacando, te dice. Yo le quiero contar, a lo mejor vos sabés, Felipe, la campaña le llevó a poder al PAN en México.
El PRI en este momento creo que estaba 60 o 70 años en el poder y era bastante parecido a lo que es acá, o era, realmente como dice Felipe, ya cambió el Partido Colorado acá, pero a lo que era el Partido Colorado hace unos 20 años más o menos, hasta hace unos 20 años. Pero allá el Estado estaba mezclado con el partido, vos trabajabas por el partido y tenía cargo público, los pobres solo se le atendían en momentos de campaña electoral, después eran totalmente desatendidos. Bueno, y entonces se fue un argentino, Dante Agulla Bachetti. Que estaban juntos en ese momento, ahora se separaron. Ahora se separaron, cada uno por su lado. Bueno, y atendé, Diego, es importante saber cómo fue en esa vez. Hicieron un spot publicitario en donde un señor golpeaba la puerta de madera terciada de una casa muy humilde en un barrio popular. Y la atendía el señor. El señor la atendía y la abría así y no se le veía al otro, ¿verdad? Y le decía, don fulano, vengo de lo de siempre, le dice. Sí, muy bien, ¿cómo está? Y le traigo lo de siempre, le dice. Y sí que él, le dice, y le traiga una bolsa de víveres. Y le dice, bueno, ¿y cómo está la familia? Sí, está bien, le dice. Bueno, entonces vengo a pedirle lo de siempre y esperamos, como siempre, que usted vote por nosotros. Sí, no hay problema, le decía al otro, todo perfecto, no había ningún problema. Pero le decía cada rato la palabra lo de siempre. Y después se va el señor y le dice, la señora que estaba allá adentro, medio hacia el fondo, no se le ve a la señora en ese momento todavía, le dice, ¿quién era? El de siempre, le dice. ¿Qué traía? El de siempre. ¿Y qué dijo? Lo de siempre. ¿Y vos qué le dijiste? Lo de siempre, le dice. ¿Pero cómo lo de siempre si nuestro candidato es Vicente Fox? Y ahí gira la cámara y había un porte grande de Vicente Fox. Le mentiste, le dice. Sí, le dice. Ellos me vienen mintiendo hace 70 años. Yo le voy a mentir una sola vez. Fantástica la pieza. Fantástico, ¿eh? Sí, fantástica. Y cuando se dieron que pegó eso, solo eso pasaba. Claro. Buenísimo. Y ganó, ¿cómo se llama este que era director de Coca-Cola? Vicente Fox. El primero Charro. Bueno, y acá vos, ¿qué otro comentario tenés de la campaña? No, a ver, yo creo que también estaría bueno que hablemos un poco de lo que tiene que ver con la comunicación a nivel en gestión de gobierno, sobre todo en las municipalidades. Acá lo que yo veo como mucha pobreza en casi todas las administraciones municipales, y por eso tan apurados de repente, que ahora los que tienen problemas con el Recutú, con el Recutú. Porque, ¿qué pasó ahí? Yo siempre trato de evaluar un poco lo que pasó antes, ¿verdad? Yo creo que lo que pasa, excepto Asunción y Ciudad del Este, hay mucho vacío comunicacional en las municipalidades. Y falta de ingenio también, falta de creatividad. Y no hablo de necesidad de recursos para esto, ¿verdad? Hay que poner un poco de pienso nomás al negocio a veces, ¿verdad? Uno dice, comunicar es caro, te dicen algunos. No, si tenemos un poquito de pienso y de creatividad, ¿verdad? Entonces, muchos intendentes están en aprietos ahora porque no comunicaron lo que hizo su gestión, ¿verdad? Entonces, estaría bueno como lección que para próximas administraciones comuniquen su gestión. O comunicaron poco, comunicaron mal, que no sabe qué es más grave, ¿verdad? Claro, porque lo que está haciendo ahora Arnaldo Samaniego, Felipe, es tratar de levantar la percepción que tiene la gente. Claro. La gente tiene una percepción que se hizo poco, o nada, te dice ya el paraguayo radical. Pero lo que está haciendo él ahora, haciendo muchas obras en corto tiempo, es decir, bueno, yo ahora todo rápido la gente me va a tomar como que hice bien, que hice mucho. Entonces es tratar de levantar una pendiente que, como vos decís, si ellos comunicaban antes de a poco y bien. Con procesos. Con proceso y con talento, no iban a tener la obligación que tienen hoy de... Y cote que la administración de Samaniego es una de las que mejor comunica y la que más comunica, ¿eh? O sea, ellos comunican bastante. A veces tienen una cuestión de verdad, pero comunican mucho. No sé si qué tal es la calidad, ¿verdad? Pero en cantidad por lo menos comunican bastante. Pero te digo, yo estoy convencido que si los intendentes, y pasa lo mismo con diputados y senadores, toman la elección de comunicar su gestión o comunicar sus actos de gobierno, entendido como inclusive desde el Poder Legislativo, le va a ser mucho más fácil la tarea. Porque es momento de darle un poco también, y eso coincidirás conmigo, de darle valor a la comunicación gubernamental, ¿verdad? O sea, yo creo que todos los tipos de comunicación. Claro, pero efectivamente, yo creo que en esa pata es la que estamos más flocas. Normalmente por lo que te dicen, ya llegamos, ahora andá nomás y no hablamos en la próxima elección, te dicen. El presidente Carter me dijo una vez, nos encontramos, y me dice, ustedes no cuentan lo bueno, me dice.
Y yo le dije, presidente, contar lo bueno es tu responsabilidad, no responsabilidad de la prensa. ¿Y verdad? No es responsabilidad de la prensa, es tu responsabilidad. Claro. Ahí voy a lo que siempre yo digo y debato con mis amigos, con mis colegas. El problema no es que los medios tiroteen. El problema es que hacemos en gestión de gobierno que cada uno haga su tarea. Claro. Y ahí terminamos en tu conclusión, ¿verdad? Tu tarea es contar lo bueno que haces. Sí. Y dejarle a los medios que hagan su tarea. Y de algún momento tenés que meter también lo bueno. La tarea de la prensa es contrapoder, siempre. O sea, no podés construir pensando que los medios te van a contar siempre lo lindo que sos. Eso es inadmisible. Felipe, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, gracias a la audiencia. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a estar con concejales o candidatos a concejales de la ciudad de Asunción. Full 92 aditivada, Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolongan la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. La señora Elvira Massa es candidata a concejal número 1 del partido UNAC, lista 7. ¿Qué tal, Elvira? Buenas noches. Buenas noches para usted y toda su audiencia. El señor Maximiliano Maxi Urrieta es candidato del Movimiento Despertar Ciudadano, lista 25. Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, para vos, Diego y Elvira también, y a toda la audiencia. Bueno, señora, de UNAC, mucha gente, el general Oviedo creo que llegó a ganar en Capital. En el 97 creo que ganó en Capital. Sí. O sea que era fuertísimo. Muy fuerte el general. Sí, aunque el fuerte de él siempre fue el interior. El interior. Sigue también. siendo. Sigue siendo. Nosotros hoy estamos presentando candidatura en 196 distritos. 196 distritos. Candidatura a concejales e intendentes, con muchas posibilidades. Sí. Y es increíble como en el 80%. Interior, sí, la gente parece como que se despierta cuando ven el logo y dice, una C está, porque usted sabe que nosotros tuvimos esa circunstancia que como los hijos se fueron y dijeron que una C era una, no sé. Bueno, fue una cosa que mucha gente creyó que el partido había terminado porque es lo que los hijos biológicos hicieron creer, que el partido había terminado, pero no, el partido no terminó, seguimos en pie, nosotros somos un hueso duro de roble. No, de todo modo, cuando vivía el propio general Oviedo, eran durísimos. Sí, a nosotros todo nos costó. Se reproducían como conmigo. Pero a nosotros, señor Germán, todo nos costó. Nosotros la libertad del general nos costó estar en la plaza haciendo niditos, le decíamos. ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve en la plaza, a mí me corrieron los cascos azules, me corrió la montada, gateando abajo de la pata de los caballos. Varios meses fue frente al Palacio de Justicia. Sí, usted me conoce. Me acuerdo, he visto la gente que se crucificaba, que estaba que lo liberen, sí, que era el cartel que estaban en los semáforos también, sí, porque me tocaba ir por otro medio a hacer ese tipo de trabajo, estaban en los semáforos y en la plaza, algunos crucificados incluso. Fueron como 4 o 5 meses que estuvieron frente al Palacio. ¿Qué 4 o 5 meses? Como 10 meses. ¿Y hasta que nos echaron. Ustedes tienen la misma lista que ya usaba el general, 7. Él ya usaba esa lista, ¿verdad? Siempre. Maxi, vos tenés un historial ya en Asunción electoral. Creo que fuiste candidato a diputado por Asunción. Así mismo, estoy representando al Movimiento Despertar Ciudadano, la lista 25, y ya nos presentamos la Diputación por Capital en el año 2013. Fue nuestra primera experiencia electoral con Despertar Ciudadano, porque al final de 2012 se crea el movimiento, un movimiento que tengo que decir que surge de los jóvenes, pero para todos y todas. Y tal fue nuestra sorpresa que conseguimos más de 10.000 votos en la primera elección que fue en el 2013 en Capital, solamente en Capital. Votos que no compramos, votos que no llevamos, a los que no le otorgamos tampoco ningún tipo de prebenda. Entonces dijimos, más de 10.000 personas confiaron en un proyecto alternativo
y verdaderamente independiente que irrumpía en la política nacional. Y bueno, ese fue el combustible que nos, digamos, empuja a seguir hoy y estar hoy de vuelta acá con la lista 25 del Movimiento Despertar Ciudadano, presentando una lista de concejales de jóvenes independientes que queremos renovar los espacios de decisión, ¿verdad? Porque creemos que es muy importante renovar estos espacios de decisión política para que esas decisiones, esas políticas públicas que puedan mejorar la ciudad se vayan dando, ¿verdad? Y nuestra ciudad realmente hay que decir que está en un pozo y tenemos que ver la manera de poder sacarle a nuestra querida ciudad capital de ese pozo, que nos metieron sucesivas gestiones, hay que decir eso, no fue la anterior directamente, pero fueron sucesivas gestiones municipales que le dejaron así como está. Maxi, me decía en el corte que ustedes tienen un juego con el número 25. Sí. Contanos, por favor, cómo es el juego este. Como somos la lista 25, ya en el 2013 utilizamos esta lista y hoy también en la lista 25, es decir, que se está consolidando. Y nosotros también ideamos una plataforma digital llamada Concejal 25. Hoy la Junta Municipal tiene 24 concejales, es una caja negra, no sabemos quiénes son, en primer lugar, no sabemos ni quiénes son, cuánto ganan, qué proyectos presentan y qué proyectos votan, o sea, cómo votan esos proyectos. Entonces queremos darle la posibilidad a la gente de que sea el concejal 25, ingresando con los concejales del Movimiento Despertar Ciudadano a la Junta Municipal. ¿Para qué? Para que la Asuncena pueda controlar sus propios recursos, pueda también proponernos algunas ideas de políticas públicas que podamos generar desde la municipalidad para la ciudad de Asunción. Y también, lógicamente, vamos a transmitir en vivo las sesiones de la Junta Municipal y de las comisiones, ¿verdad? Que el gran horno. ¿Cómo va a ser esa transmisión? Esa transmisión nosotros vamos a colocar una cámara web en la sala de sesiones de la Junta. Ojalá nos permita también las comisiones, porque es el gran horno donde ya salen ordenados todas las propuestas de ordenanza. Y se va a transmitir vía la plataforma digital Concejal 25. Así una como transmisión es en vivo. la TV Cámara. TV Cámara, de la Cámara de Diputados. Así mismo, tipo Así la mismo. TV Cámara, pero nosotros vamos a promover más, ¿verdad? Claro. O sea, la TV Cámara tiene un índice muy bajo de participación y Eso de audiencia. Eso es nuevo, no escuché nunca eso. Es nuevo, por lo menos en la Junta Municipal, ¿verdad? Sí. Y tenemos la tecnología a disposición. Hoy todo se puede hacer y sobre todo, o sea, nosotros del Movimiento Despertar Ciudadano lo que vamos a realizar es, o sea, el énfasis que le vamos a poner a nuestra gestión es acercar el municipio a la gente. Hoy está muy divorciado el municipio y eso ya no puede ser así. La gente, para lo único que va al municipio hoy día es para pagar impuestos y es lo más engorroso que existe. Porque para hacer algún trámite, eso ya la gente no se mueve. Obviamente, contratar a una empresa que le gestione los trámites municipales y después de 6 meses, un año, se entera si salió o no su patente comercial, su licencia o alguna transferencia, digamos, de título que realizó. Vos hiciste una propaganda contra Arnaldo Samaniego. No tenés algo acá, porque allá veo que hay gente contigo, Maxi. Sí, tuvo fuerte impacto. No tenés ese para mostrarnos, no tenés ningún... No traje la calcomanía. No trajiste la calcomanía. Fue una calcomanía, y aprovecho el espacio también para decir, fue una calcomanía que pusimos en la propaganda de Arnaldo Samaniego, donde están los refugios, ¿verdad? En la parada de colectivo, que él tiene mucha propaganda. Y la gente tiene que entender que eso no fue una destrucción de la propaganda electoral, ni mucho menos. Hoy la propaganda de Arnaldo está más linda que nunca. O sea, se saca y se pone y se saca esa calcomanía. Sí fue un llamado de atención a la gente sobre una candidatura cuya gestión ya sabemos, ya conocemos, ¿verdad? Porque no es un candidato cualquiera, Arnaldo Samaniego, es intendente. Entonces lo que nosotros le decimos a la gente es que votar por personas que ya demostraron que poco y nada le importa a nuestra ciudad de Asunción genera efectos negativos en la calidad de vida. Y ahí es lo que simulamos con la cajetilla de cigarrillo, las advertencias, con la bebida alcohólica. Pero es con la misma tipografía que en las advertencias de cigarrillo, ¿verdad? Es igualito. Igualito. Ahí tuvo esa es, digamos, la creatividad, pero quiero dejarle tranquila a la gente, tanto al Partido Colorado como al equipo de Samaniego, porque nosotros no vamos contra el Partido Colorado, sino contra un equipo de trabajo que se resiste a ir de que la publicidad no se dañó. Bueno, los señores que están acá, la señora que está acá y el señor que está acá necesitan aproximadamente 7.500 votos. Vamos a hacer una pausa y después nos van a contar cómo van a llegar o pasar esos 7.500 votos.
Descarga la nueva app de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero más práctica y cómodamente. Ahora con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, ustedes necesitan 7.500 votos aproximadamente. Considerando que van a votar 200.000 dividido 24, hay un derroche de 10-20% que finalmente no sirve para nada. Entonces más o menos 7.500, 8.000 votos. ¿Cómo va a hacer para conseguir eso, Maxi? Bueno, realmente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de todo el equipo de campaña, Germán, estamos entrando a todos los barrios que podemos en la ciudad de Asunción, estamos volanteando todos los días en las esquinas, estamos buzoneando, también dejando nuestras propuestas en las casas y también implementando actividades creativas y muchas redes sociales, ¿verdad? Es el mismo mecanismo que tuvimos en las elecciones pasadas y que nos dio un resultado bastante interesante, pero nosotros estamos convencidos de que en estas elecciones podemos duplicar ese caudal electoral, pero todo depende de la participación de la gente este 15 de noviembre. Si no pasamos el 45% de la participación del electorado, es muy complicado que podamos renovar los espacios de decisión. Hay que llegar por lo menos a un 55, por lo menos a un 60%. Con 60% ya podemos empezar a hablar de renovación. Y ojalá más, ¿verdad, Germán? Entonces la audiencia tiene que entender que es sumamente importante que el 15 de noviembre vayamos todos y todas a votar. La votación dura todo el día, parte de la tarde, entonces no hay excusa para ir a ejercer nuestro derecho y nuestro deber cívico de votar, ¿verdad? Hoy hablé con Francisco Capli, que es el encuestador de ABC Color, y me dijo él de que él cree, en base a la encuesta que hizo, ya hizo 2 encuestas, va a seguir haciendo, que la participación va a estar en torno al 60%. 60%. O sea, una muy buena noticia. Una muy buena noticia, y yo creo que ahí hay un hecho también, Germán, que puede incidir, que es la politización de los jóvenes, ¿verdad? Todas las movilizaciones de los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, son hechos políticos que están produciendo los jóvenes y genera una politización de los mismos, y a lo mejor eso también se vuelca en las urnas. No digo que vayan a votar por Despertar Ciudadano, voten por el que sea, pero yo creo que los jóvenes van a ir a votar, mucho más, en mayor cantidad que en las elecciones pasadas. Señor Alvira, nosotros sabemos que, bueno, nadie puede negar que el general Oviedo fue un hombre político muy importante de fin del siglo XX y principios de este siglo. Sabemos de que en el año 2013, cuando falleció lastimosamente el 2 de febrero de ese año, él venía como para hacer una elección importante. Sí. Así que la recordación del general Oviedo es clara y es fácil. ¿Qué va a hacer para conseguir los 7.500 votos que necesitas como mínimo? Bueno, nosotros somos un equipo, ¿verdad? Que estamos trabajando, candidato a concejales, que estamos trabajando un equipo de 6. Estoy yo, está el joven Carlos de Lorenzi, que es también de las bases. Está otra mujer en un tercer lugar. Creo que es el único partido que le da tanto lugar a la mujer. De los 3 primeros, 2 mujeres. Exactamente, Rosa Herrera. Está un joven odontólogo, Víctor Hermosilla. Está un joven de base también, César Gómez. Y otro joven, Juan Vargas. Nosotros en equipo estamos trabajando. Salimos casa por casa, recorriendo. Nosotros también tenemos una cosa que hicimos antes de esto, que fue cuando fue el tema de la inundación. Nosotros con los camioncitos sacamos más de 2.500 familias del agua con los camioncitos. Llevamos a Puerto Botánico, el bañado allá sector 23, en todos lados, 2.500 familias. Que no es una familia, pero hay una base importante. Yo digo que si la gente, esa gente nomás, en momentos que no estábamos en elecciones, y ojo que no sacamos solamente oviedista, el que estaba en el agua le sacaba. Incluso a veces de noche trabajábamos, porque sabíamos que si esa noche no le sacábamos del agua, al otro día esa gente estaba con sus colchones, todo. Entonces ahí tenemos una base importante. Yo pienso que esa gente va a responder, porque nobleza obliga, ¿verdad? Y aparte que eran los camioncitos Lino, era él que estaba presente, era él que nos inculcó a nosotros esa ayuda social, eso del prójimo, porque hasta yo manejaba camioncitos, no teníamos choferes y andábamos. Usted tiene que ver, ahí está mi compañera empujando, porque los camioncitos a veces se hacían anfibios. Sí.
Muchas gracias, señora. Se nos fue el tiempo, lastimosamente nos hemos pasado 6 minutos. Pero muchas gracias, señora Elvira. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias. Bueno, le deseo suerte, le deseo éxito. Bueno, lista 7. ¿Lista 7? Lista 25. 25. Despertar Ciudadano. El concejal 25. El concejal 25. Concejal 25. Gracias, Diego. Que sepa votar la gente. Así es, que sepa votar la gente. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en Noches Dianas. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.